participar. Sí. Bueno, nada, en primer lugar, gracias María Paula por compartir esas reflexiones que yo creo que sientan un tono aquí de conversación, diálogo, de mirarnos desde diferentes puntos planetarios que siempre nutren cualquier punto particular desde donde estemos. Lo que no podemos hacer es borrar esas particularidades a nombre de un universalismo desincorporado, ¿no? Que es el planteamiento que hace Messer en el discurso en la carta de renuncia a Maurice Thorez al Partido Comunista Francés, cuando dice: yo no quiero un universalismo desincorporado que borre mi particularidad en el mundo, que ese es el universalismo cartesiano, ¿no? Que es un mito, ¿no? Porque en realidad nadie piensa desde fuera de una particularidad, todos estamos allí, a menos que te asumas el ojo de Dios, ¿no? Que es lo que ocurre con el pensamiento eurocentrado, cartesiano, etcétera, que se asume como el ojo de Dios y por tanto pretende hablar desde un no lugar, ¿no? Y en realidad todos estamos hablando desde lugares, experiencias, etcétera. Y lo otro que dice en esa frase en Messer, que era el maestro de Fanon, es no podemos pensar, tampoco quiero un particularismo que me amuralle del mundo, es decir, que me segregue del mundo, ni un universalismo desincorporado, ni un particularismo que me segregue del mundo. Yo quiero un universal rico en todos los particulares. Eso es lo que él dice ahí en dos frases que yo creo que son un tratado filosófico, esas dos frases, y que son una crítica a las dos versiones del eurocentrismo, que es el universalismo desincorporado o el particularismo amurallado, la segregación racial y étnica o de género o de sexualidad de poblaciones del mundo por parte de la modernidad occidental. Y entonces, en ese sentido, me parece que ahí hay todo un poema y toda una reflexión filosófica en esas dos líneas, ¿no? Yo quería hablar en primer lugar, vamos a ponerlo así, mi experiencia, por qué yo llego a esta discusión de colonialidad y estas cosas, y es que viniendo de Puerto Rico, que sigue siendo una colonia de 521 años, ¿no? O 22 años ya, viniendo de un lugar donde todavía estamos en una situación de colonialismo clásico, primero bajo los españoles, luego bajo los americanos, hasta el día de hoy. Pues en Puerto Rico discutíamos, porque yo milité por mucho tiempo en el movimiento independentista puertorriqueño, discutíamos a finales del siglo XX, principios del XXI, qué significa la independencia, ¿no? Y claro, nosotros miramos alrededor geopolíticamente la región y ¿qué veíamos? Bueno, estados-naciones liderados por blancos criollos que son los intermediarios del imperialismo norteamericano, y es decir, estados neocoloniales. Entonces eso nos provocó esa situación de, bueno, ¿y qué significa entonces liberarse del colonialismo cuando el resto de la región hicieron guerras de independencia, todo eso, pero se reprodujeron ahí estructuras de dominación patriarcales, capitalistas, imperialistas, coloniales, racistas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significa liberarse, ¿no? del colonialismo? Y entonces eso nos provocó una reflexión, esa situación de estar, vamos a ponerlo así, a destiempo, ¿no? de todos unos procesos que se dieron en América Latina, de guerras de independencia, y en Norteamérica también, que terminaron con los blancos criollos en controlando estos estados-naciones, etcétera,
que siguieron reproduciendo colonialidad al interior, porque los indígenas, las poblaciones afromestizas quedaron subordinadas a los blancos criollos. Pues todo eso provocó una reflexión, y encima de eso, estos blancos criollos negociando a espaldas de los pueblos con los imperios, pues todo eso creó una reflexión y una crisis en nuestro pensamiento, porque decíamos, bueno, pero entonces ¿qué significa independizarnos? Ya no es suficiente decir la independencia, ¿no? Entonces luego viene la reflexión sobre la crisis del socialismo del siglo XX, ¿no? Porque decían, bueno, independencia y socialismo. Pero bueno, espérate, ¿qué es socialismo? ¿Qué pasó ahí? De momento vemos los levantamientos de los obreros contra el supuesto Estado obrero. Y entonces ahí viene toda una reflexión de qué es eso del socialismo del siglo XX, ¿no? Y qué entonces, qué alternativas tenemos. O sea, eso es lo que la problemática en la que nos inscribimos desde Puerto Rico, que nos obliga entonces a pensar que aquí está pasando algo más que simplemente una administración colonial. Que aquí está pasando algo más que simplemente la idea de que, bueno, ya adquirimos la independencia y ya estamos más allá de las opresiones, etc. Y eso es lo que nos invita a, si se fijan, toda esta literatura de la colonialidad y todo esto está fuertemente anclada en pensamiento caribeño. Yo siempre he dicho que Quijano no es el primero que habla de colonialidad, y lo he dicho públicamente, porque la palabra colonialidad, vamos a ponerlo así, el concepto de colonialidad se dijo de muchas maneras en muchos lugares del mundo antes que Quijano hablara de colonialidad. Lo que pasa es que no usó la palabra colonialidad. Es decir, la idea de que hay toda una serie de relaciones de poder que se inscriben en una historia de larga duración, ¿no? Que se inscribe en ese proceso de expansión colonial europea a diferentes partes del mundo, y que no desaparecen esas relaciones de poder con la independencia en las periferias del mundo, la independencia formal, ¿no? Cómo continuó allí, luego del fin del colonialismo, continuó allí la subordinación económica de los países del tercer mundo, continuó allí las jerarquías raciales de la historia colonial, continuaron allí las jerarquías patriarcales, pero el patriarcado de matriz cristianocéntrica, continuaron allí estructuras eurocéntricas de producción de conocimiento, y etcétera, ¿no? Entonces, esas continuidades que no se agotan con el fin del colonialismo es lo que se nombra con la palabra colonialidad. Es decir, cómo el mundo moderno sigue siendo muy colonial, porque continúa al día de hoy todas las estructuras de dominación en toda su multiplicidad, que se expandieron a través de la expansión colonial europea por varios siglos a diferentes partes del mundo, y cómo esas estructuras continúan al día de hoy, a pesar de que pensamos que el colonialismo ha terminado, porque asumimos que el colonialismo se agota con la idea de la desaparición, o sea, con la administración colonial, y como en gran parte del mundo las administraciones coloniales ya no existen, excepto en algunos lugares como los saharauíes, los puertorriqueños, los palestinos, que somos como un residuo de esa historia que no acaba, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando miras el resto del mundo, pues el resto del mundo sigue siendo muy colonial, tanto en sus espacios imperiales como también en los espacios periféricos. Entonces, en ese sentido, lo colonial tenemos que repensarlo, porque lo colonial ya no se agota con la administración colonial, sino que hay mucho más envuelto aquí, y eso es lo que nos invita a pensar en el tema de la colonialidad. Alguna gente, por ejemplo, el pensamiento negro en las Américas, como Cedric Robinson, habla de capitalismo racial. Otra gente ha usado colonialismo interno,
por ejemplo, en el mundo indígena o en el mundo afro, en las Américas, mundo mestizo, el colonialismo interno es otro concepto que nombra una cosa muy parecida. Yo siempre he dicho que lamentablemente Quijano, bueno, empezó a escribir como si no hubiera historia detrás, como si él fuera el punto y fin del tema, y yo siempre he dicho, oye, cuidado, porque no vamos a hacer ahora de lo que de colonial otro mecanismo de extractivismo epistémico, es decir, de ahora vamos a ponerlo así, agarrar las ideas que produjeron otros sujetos y ahora le pones un nuevo nombre y las reciclas como si fueran ¿cómo te digo? Originadas por un autor. Entonces, esa crítica yo la he hecho públicamente, la he puesto por escrito, y además lo he dicho por ahí en muchos videos, porque para mí lo de colonial es un proyecto pluriversal en el sentido de que no hay un lenguaje de la colonialidad, ¿no? Hay muchos lenguajes, muchas maneras de nombrarlo, y por tanto, en ese sentido, creo que hay que moverse hacia estructuras más pluriversales que universales. Cuando digo universales, estoy hablando de ese universalismo occidental que piensa que uno define para todos, en este caso hombres occidentales de 5 países, definen para todos que es verdad, que es realidad y que es lo mejor para ti. Entonces, esas estructuras universalistas, uni-versalista, ¿no? Son estructuras epistémicas que lamentablemente los sujetos colonizados reproducimos, ¿no? Y volvemos a reinscribir allí otra vez ese universalismo sin darnos cuenta, ¿no? Y con las mejores intenciones del mundo, y volvemos a reproducir nuevas exclusiones, ¿no? Nosotros mismos. Y entonces de ahí que tenemos que pensar un universal que sea pluriversal, o un universal rico en todas las particularidades del mundo, ¿no? Como dice Césaire. Entonces, ya para hablar de mi relación con Andalucía, porque yo aquí no vengo a dar lecciones a ustedes de nada, porque ustedes, el proceso de colonial es pluriversal, no puede haber un lenguaje del universal que agote la teorización y las estrategias políticas de liberación en diferentes lugares del mundo. Creo que el mundo es muy diverso y que no podemos partir de un solo esquema o de una sola experiencia histórica, en este caso el Caribe o cualquier otra, para universalizarla al resto del mundo, sino que tenemos que tener un lenguaje. El lenguaje de colonial tiene que ser pluriversal. En el momento en que escuches a alguien hablando de lo de colonial y asumiéndose como uni-versal, yo creo que hay que salir corriendo del sitio, ¿no? Porque me parece que es un esquema perverso, porque ahora en el nombre de lo de colonial vuelve y reproduce el universalismo occidental. Entonces, por eso es que lo de colonial es tan, vamos a ponerlo así, tan complicado, porque lo de colonial plantea de que muchas veces estamos usando la palabra de colonial, pero estamos reproduciendo todas las lógicas de dominación del mundo colonial, ¿entiendes? Entonces, sin darnos cuenta y con las mejores intenciones del mundo. Entonces, hay que mirar eso con atención. Eso lo puedes ver en versiones, vamos a poner ciertas versiones del indigenismo de América Latina, o ciertas versiones del Islam, o ciertas versiones que en el nombre de una supuesta autenticidad tú puedes estar reproduciendo todos los binarios que Occidente impuso en la experiencia colonial nuevamente. Entonces, en el nombre de un supuesto Islam auténtico o un indigenismo auténtico entonces, por eso es importante conocer bien de qué se trata la colonialidad, la modernidad y estas cosas, porque cuando hablamos de descolonización tenemos que saber de qué nos estamos decolonizando, porque si no definimos con claridad de qué exactamente nos estamos decolonizando, yo creo que fácilmente podemos volver con las mejores intenciones del mundo a reproducir esquemas nuevamente muy coloniales de dominación. Entonces, cuando hablamos, por tanto, de la colonialidad y lo colonial, hoy, en el siglo XXI, ya no estamos hablando del lenguaje de lo colonial como se manejaba en el siglo XIX, o el lenguaje de lo decolonial, o la descolonización que se manejaba en los movimientos de liberación nacional del 20.
Es decir, había, estoy hablando en sus versiones más hegemónicas, ¿no? Porque siempre hubo pensamiento decolonial en los movimientos de liberación nacional, en minoritarios, pero los hubo. Y hubo también pensamiento decolonial, yo siempre digo, en las Américas digo, aquí hubo pensamiento decolonial desde que Colón se bajó del barco. O sea, aquí no había eso de que lo de colonial se lo inventó un grupillo que empezó a escribir de colonialidad y no sé qué. A mí me parece eso súper problemático, porque ha habido resistencia y pensamiento de colonial desde que Colón se bajó del barco y desde que Vasco de Gama se bajó del barco en 1498 en Kerala. Entonces, en el sur de la India. O sea, ha habido pensamiento de colonial desde el comienzo de la colonización y la expansión colonial europea en ese sentido. Y entonces, por tanto, lo que llamamos en el siglo XXI descolonización ya no es la idea de que ahora vamos a tener un Estado-nación y que sacamos un imperio y ahora montamos el chiringuito del Estado-nación ahora. Esa idea yo creo que es muy problemática y se demostró cuán problemática fue con los resultados del socialismo del siglo XX, pero también de los movimientos, las crisis de los movimientos de liberación nacional en el siglo XX. Entonces, tenemos que mirar eso con un ojo crítico porque no vamos a reproducir ahora en el XXI los problemas del socialismo del XX o los problemas de los movimientos de liberación nacional del XX, ¿no? Entonces, hoy decir descolonización o decolonialidad en el lenguaje de hoy, siglo XXI, para mí, y hablo por mí, pero yo estoy seguro que esto está compartido por muchos de ustedes y está compartido por mucha gente en estas conversaciones. Llámele colonialismo, llámele colonialidad, llámele apartheid, llámele, o sea, hay muchas maneras de nombrar estos problemas. Es que hoy día descolonizar pasa por un cuestionamiento a la División Internacional del Trabajo. ¿Bien? Hoy día lo decolonial pasa por un cuestionamiento a las formas de autoridad política. Es decir, donde el Estado-Nación se inscribe como el modelo prácticamente único y superior de autoridad política en el mundo. El Estado-Nación sabemos que es una gran ficción. No existe en ninguna parte del mundo. Eso es una gran ficción. No existe esta idea de que hay un Estado con una identidad que corresponde a la identidad de las poblaciones. De hecho, esa estructura ha creado más problemas que soluciones. ¿Bien? Y eso se ha exportado y se ha globalizado porque el eurocentrismo no es solamente de la gente que vive en Europa. El eurocentrismo es un problema global hoy. Y tenemos en las periferias del mundo, en los lugares que fueron colonizados, la reproducción de pensamiento eurocéntrico, y muchas veces los movimientos de liberación nacional llegan al poder y reproducen otra vez el esquema del Estado-Nación, creando más problemas que soluciones. Entonces, porque ya sabemos lo que pasa con la idea del Estado-Nación, ¿no? Cómo ahí se convierte en una maquinaria de colonialidad, ¿no? De exclusión, de dominación, etcétera, porque siempre va a haber un grupo que es el que va a definir qué es la nación y se va a elegir como los que representan a la nación, y a nombre de eso van a reprimir todo lo diferente, ¿no? Y es lo que históricamente ha pasado con esa estructura que llamamos Estado-Nación, que es una estructura moderna. Eso no es una estructura que ha existido ahí toda la vida. Es una estructura moderna y que tiene apenas unos siglos, no es una cosa de mucho tiempo. Hoy día, pues, casi el sentido común, ¿no? Es casi el sentido común. Y realmente es muy problemático. De manera que descolonizar es también descolonizar las formas de autoridad política. Descolonizar también es descolonizar la idea de que solamente existe democracia representativa. Hay muchas otras formas de democracia en este planeta. O la democracia liberal occidental, ¿no? Hay muchas formas de democracia en este planeta. Por eso los zapatistas dicen, para nosotros democracia es mandar obedeciendo. Y la institucionalidad de la democracia son las prácticas de los caracoles, ¿bien? Entonces, esa es una forma de democracia diferente, pero no deja de ser democracia. Y por eso ellos dicen, para nosotros el que manda obedeciendo a la comunidad. En las democracias liberales, el que manda no obedece y el que obedece no manda.
Bien, entonces aquí hay una forma de democracia propuesta desde el Otojo Laval, que es muy interesante observar, pero no solamente en el Otojo Laval, hay muchas otras epistemologías en el mundo y muchos otros lugares que se plantean formas de democracia comunitaria que ha existido toda la vida en diferentes lugares del mundo, subalternizadas, destruidas, machacadas en muchos lugares por la colonización, pero sigue ahí un pensamiento crítico que tenemos que mirar con detenimiento. En el caso del Islam, la Shura, ¿no? La Shura comunitaria, por ejemplo, en África, ¿no? Que el compañero habló el otro día, Antonio, y así por el estilo. Y ahí hay modelos de los cuales nos podemos nutrir cuando pensamos aquí mismo en Andalucía. Aquí mismo en Andalucía, todo el tema del paso del agua era un tema en la época del Al-Ándalus y que sigue hasta el día de hoy. Es una democracia comunitaria decidiendo sobre el uso, el paso del agua en las tierras. Y ahí eso se decidía desde Al-Ándalus hasta hoy en muchas comunidades campesinas, se decide en comunidad, colectivamente, ¿no? Y son formas que están ahí y que tenemos que mirar con detenimiento, porque hasta ahora lo que hacemos es practicamos una especie de epistemicidio frente a esa otra forma de democracia y privilegiamos esta forma liberal de democracia occidental que también crea más problemas que soluciones, bien, porque siempre lo que tenemos en Occidente, por ejemplo, no es democracia, son plutocracias, ¿no? Y ya sabemos de qué se trata eso, la plutocracia, donde las corporaciones y los ricos deciden por todo el mundo, ¿no? Y cómo la llamada democracia se ha convertido en un mecanismo de dominación, acumulación de estas élites por todas partes, ¿no? En ese sentido, para mí, lo de colonial pasa por todos esos registros, pasa por el tema del racismo, o sea, la necesidad de superar la institucionalidad del racismo, pasa por el tema del patriarcado, es decir, la liberación de la forma sexista, la forma heterosexista de dominación. Para mí pasa por la descolonización pedagógica, por la descolonización de la idea de urbano-rural, que en esta civilización ha sido una civilización destructiva de las formas rurales, agrarias, de vivir y de ser y estar en el mundo, y reemplazadas por formas urbanas que sabemos que ha creado unos desbalances ecológicos brutales, que ha creado más problemas que soluciones, que ha creado pobreza masiva en muchas partes del mundo, esa concentración, ese desplazamiento masivo de poblaciones rurales, agrarias, campesinos, ¿no? Desplazados hacia lugares urbanos que luego se concentran allí y se crean villas miserias, arrabales, tugurios, como le quieras llamar, en la periferia de las ciudades o en los centros, dependiendo dónde, pero esta estructura de urbano-rural es también parte del problema, donde estamos en una estructura de destrucción de estos otros espacios y de estas otras formas de vivir, estar en el mundo. Tenemos también estructuras ecológicas de cómo es que pensamos el tema de la tecnología, ¿no? Cómo es que reproducimos el dualismo cartesiano cada vez que producimos tecnología. Llevamos 400 años haciendo eso, y toda tecnología producida de esta ontología dualista de naturaleza, hombre, dice Descartes, ¿no? Porque para Descartes las mujeres están en la naturaleza, pero para poner en otro lenguaje, humano, naturaleza, pues ahí está la racionalidad de la destrucción de la vida, ¿no? O sea, estamos nombrando por descolonizar, estamos hablando de no solamente un sistema económico, estamos hablando de una civilización. De eso es que estamos hablando. De una civilización con una multiplicidad de jerarquías de poder, de relaciones de dominación, de institucionalidad, porque cada una de estas jerarquías de poder que he mencionado tienen sus instituciones, tienen sus discursos, tienen sus tecnologías de poder, tienen... Entonces, cuando hablamos hoy de descolonizar, para mí significa, no es solamente ser anticapitalista, es que hay que ser antisistémico, porque si te quedas en la lógica de tú luchar contra un sistema económico, asumiendo que resolviendo eso resuelven lo demás, que era el paradigma con que se manejaba en el socialismo del siglo XX, pues resulta que se te mete por la puerta trasera todas las lógicas civilizatorias de la modernidad.
se te mete por la puerta trasera el patriarcado cristianocéntrico, el cartesianismo, el dualismo cartesiano, el racismo. Se te mete por la puerta trasera todo la pedagogía hegemónica cartesiana con la que se maneja el mundo, ¿no? Y subalternizando otras formas de ser y estar en el mundo, ¿no? Entonces, cuando abres los ojos, en la lucha contra el capital, te organizaste de manera racista, de manera sexista, de manera heterosexista, de manera eurocéntrica, de manera dualista cartesiana, y entonces terminaste reproduciendo todo contra lo cual estabas luchando. Y ahí tiene uno de los problemas centrales desde el laboratorio del socialismo del siglo XX y por qué fracasó. Y entonces, en el XXI, tenemos que ver esto de otra manera, ¿entiendes? Porque si seguimos reproduciendo esos esquemas, volvemos y reproducimos todo el esquema de dominación de esta civilización, porque no se trata de un sistema económico que produce una civilización, se trata de una civilización con un sistema económico. Por eso dije el otro día, no existe capitalismo, el capitalismo no existe, lo que existe es una economía que está ya organizada desde adentro con las lógicas civilizatorias de la modernidad y que entonces produce ecologicidio. Por eso el capitalismo es racista, por eso el capitalismo es ecologicida, por eso el capitalismo es machista, por eso el capitalismo es heterosexista, por eso el capitalismo es cristianocéntrico, por eso es cartesiano, porque está organizado, porque lo que hubo fue lo colonial, es decir, está organizado con lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. Y entonces, por tanto, lo que hace el capitalismo ser ecologicida, genocida, epistemicida, tener todos estos problemas, es porque es un sistema económico que pertenece a unas lógicas civilizatorias de una civilización. Ese es el problema. Entonces, si eso es así, cualquier lucha que construyamos tiene que ser una lucha que tome en cuenta todas estas jerarquías de poder. Ya no podemos seguir pensando que somos anticapitalistas y que somos guay. No, ya eso se acabó. Tenemos que ser anticapitalistas, antiimperialistas, anticolonialistas, antipatriarcales, anticartesianos, antieurocéntricos, etcétera. O sea, tenemos que tener todo eso presente y claro. En ese anti podemos tener un proyecto común. Lo que no podemos hacer es que las soluciones propositivas a esos anti que ahora sean otra vez otro uni-versalismo, donde ahora uno decide para todos cuál es el proyecto universal de liberación. Eso sí que no podemos hacerlo. Tenemos en común que todos somos afectados por esas estructuras de opresión. Tenemos en común que podemos ser anti todo eso. Pero ¿cómo nos liberamos de eso? ¿Y qué institucionalidad vamos a poner allí? Pues eso va a ser muy diverso. No podemos pretender que los tojolabales en el sur de México tengan las mismas institucionalidades o las mismas cosmovisiones, la misma forma de liberación del patriarcado, del capitalismo, del imperialismo, de todas estas cosas, que lo que va a tener los chiitas en el sur del Líbano, o lo que va a tener Bantú en Angola o en otros lugares. O sea, vamos a tener una diversidad epistémica ahí. O como diría Boaventura, tenemos que pensar desde ecología de saberes. La ecología de saberes, la diversidad epistémica, para mí no es ahora que entramos en diálogo y ahora borramos otra vez las particularidades para crear un nuevo universalismo que yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que podemos hacer proyectos comunes, ¿no? Pero manteniendo la particularidad de cada cual, sin borrar esas particularidades, y lo que tenemos en común es que esto no es un relativismo de que todo vale, porque somos anti todo esto, pero a la hora de ofrecer soluciones no podemos volver al universalismo occidental. En el caso del socialismo del siglo XX era la dictadura del proletariado, ¿no? ¿Se acuerdan? El socialismo, así con letra mayúscula. Y ese modelo iba cortado con una tijera y se supone que con eso ibas a cualquier parte del mundo y resolvías los problemas, ¿no? Porque era un modelo eurocéntrico desde la izquierda y resulta que no resolvía nada. Lo que creaba eran unos líos enormes donde quiera que se metía y reproducía todas las lógicas de la modernidad ahora desde la izquierda, ¿entiendes? Entonces, para mí lo de colonial hoy es descolonizarnos de esa multiplicidad de jerarquías de poder, de esta civilización de muerte. Bien, eso para mí es lo de colonial hoy. Mi experiencia en Andalucía
Y aquí está Naira, Alberto, Mon, Aurora. Naira está allá atrás. Que fueron los primeros que me invitaron a mí a venir aquí. Para mí fue una experiencia increíble porque, claro, yo venía de las Américas y en América Latina siempre pensamos, y eso pasa en cualquier parte del mundo, porque venimos de historias también locales, ¿no? Siempre pensamos que las estructuras de dominación de nuestro lugar, de alguna manera, son las estructuras de dominación en cualquier lugar, y ese no es el caso, ¿no? Y resulta que vengo aquí invitado aquí a la Universidad de Granada hace unos años atrás por compañeros que están presentes aquí hoy, Mon, Alberto, Naira y Aurora, ¿no? Y les cuento mi primera experiencia caminando por ahí por el Albaicín, ¿no? Ahí empiezo a caminar por el Albaicín y me encuentro con los primeros baños que hubo en este lugar que hoy se llama Europa, pero que ha tenido muchos nombres a través de la historia, ¿no? Y que se llama Andalucía hoy, ¿no? Pero que se identifica hoy por parte del españolismo como un territorio español, y los españolistas se ven como europeos, etcétera, ¿no? Y resulta que empiezo a descubrir que los primeros baños, o sea, de aseo, pues lo trajo aquí la civilización musulmana, que los europeos no se bañaban. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Y que de momento me encuentro con que, wow, o sea, los europeos se bañaban una vez al mes, ¿no? Una vez. Dicen que la reina Isabel la Católica la bañaban de perfume porque aquello era, pero bueno, me encuentro con una ciudad que tiene alcantarillado y agua que circula por la ciudad, por debajo de las casas. Si se van allá del Albaicín, agua que circula por debajo de las casas y la gente va abajo, agarra el agua. En Europa en ese momento los reyes de la época tenían que salirse del palacio para ir a hacer sus necesidades por allá. Bien, porque no había ese sistema de riego de agua, ni de alcantarillado, ni nada de eso en muchos lugares de la Europa de esa época, ¿no? Me encuentro a Colón allí arrodillado frente a la reina, en aquella estatua que en algún momento habrá que dar cuenta de esa estatua. Y veo allí 11 de enero de 1492. ¿Y cómo? 11 de enero, y veo que, y empiezo a mirar eso, y claro, el 2 de enero cayó Granada, pero antes que eso hubo las famosas conversaciones de Colón con la reina y el rey, donde Colón le viene con el plan de las Indias, ¿no?, a la reina y el rey. Y claro, Isabel le dice, no, espera, porque cuando acabemos con Granada y unifiquemos la corona bajo la idea de un estado, una identidad, una religión y una población, entonces pasamos al plan B, que es la empresa de las Indias. Observen eso. Ahí está el Estado-Nación. Lo que pasa es que está en un lenguaje, vamos a ponerlo así, en un lenguaje en esa época de la cristiandad, ¿no? No del cristianismo, de la cristiandad. Yo hago una distinción entre los dos. En el lenguaje de la cristiandad, un estado, una nación, una identidad, un pueblo, y todo lo que fuera diferente nos los cargamos. ¿Bien? Lo único que se pueden quedar aquí son los conversos, y el que no sea converso, nos los cargamos. ¿Bien? Ahí está la idea del Estado-Nación. Eso luego se seculariza en el concepto de Estado-Nación. Y entonces me doy cuenta que eso empezó por aquí, con la conquista al Andaluz. Empezaron a aprender a bañarse por aquí. Empezaron los acueductos, alcantarillado, agua, por aquí. Empezó el Estado-Nación por aquí. Las lógicas de dominación de la cristiandad. ¿Perdón? Salamanca. La escuela de Salamanca. Aquí, por supuesto, aquí se debatió, porque eso viene después, pero estoy todavía en el siglo XV. Entonces, me encuentro con que tienes aquí
Bueno, y el tema de la ciencia, voy al Museo de las Tres Culturas, que les recomiendo que lo visiten, ahí en Córdoba, detrás de la mezquita, cruzan el puente, ¿no? El Guadalquivir allí, y se encuentran con la caraola, métanse allí, pónganselo y vean eso. Eso lo creó Roger Garaudí, excomunista francés que luego se convirtió al Islam y que vivió muchos años en Córdoba, y que Ariguita, que era el alcalde de Córdoba por muchos años, le otorgó los derechos de la caraola, creo que cuesta €1 al año, una cosa así, por no sé, 100 años, ¿no? Y entonces crearon ese museo allí, que yo creo que es muy decolonial ese museo. Y ahí empiezo a ver que aquí había cirugía en la época del Andaluz, que aquí había cirugía de la vista, la catarata se curaba, había cirugía, habían, ¿cómo se llama? Los instrumentos de cirugía. Había también, me encuentro allí con navegación de alta mar, ¿cómo se llama? Los instrumentos de navegación de alta mar. Saben que antes iban por las costas porque no se perdían por alta mar, ¿no? Y en la civilización andaluza había, o sea, en la musulmana aquí, en Al-Ándalus, había toda la instrumentación de navegación de alta mar. Me encuentro con que, bueno, y sigo buscando y me encuentro con que gran parte de las ciencias modernas, pues, le llega a Europa vía Al-Ándalus. Entonces luego veo a Averroes, una estatua por allí, ¿quién es este señor? Y empiezo a buscar, porque la vi por allí, por la calle de los judíos en Córdoba, y dije, ¿quién es este señor? Empiezo a buscar, oye, y era un aristotélico que estaba trabajando a los griegos ya antes que los europeos. Y que los europeos, me entero que empiezan a aprender estas cosas vía los filósofos de Al-Ándalus. Y que había un filósofo que se llamaba Maimónides, que era un filósofo judío, bien, en la época de Al-Ándalus. Y claro, yo pensaba, adiós, pero yo creía que los judíos en Europa estaban, claro, era la Europa cristiana la que los judíos no podían hacer filosofía en la Europa cristiana, pero en Al-Ándalus habían judíos que hacían filosofía. Bien, y que eran aceptados en las universidades, etcétera. Les hago este recorrido un poco para que vean cómo a mí me descolonizó caminar por estas tierras. Me hizo pensar en muchas cosas. Luego me entero que la encomienda, que siempre en las Américas pensamos que empezó allá, empezó acá. El sistema de la encomienda empezó acá, no con los indígenas allá. Porque los que vinimos de América Latina creíamos que eso había empezado por allá. Resulta que no, que la encomienda, ¿saben? Ese sistema de trabajo coercitivo donde los encomenderos son los que están a cargo de la explotación del trabajo de los conversos, aquellos que sobreviven porque son conversos por la fuerza, los meten en la encomienda, o sea, les quitan las tierras, les quitan sus propiedades, un proceso de despojo de judíos y de musulmanes, que luego se transforman en moriscos y marranos, ¿no? Y que los meten en la encomienda aquí. Y el encomendero se encargaba de dos cosas. El encomendero vigilaba la explotación del trabajo, pero también vigilaba la conversión. Tenía que vigilar que no estuvieran fingiendo conversión. Y entonces me doy cuenta que aquello que decía Foucault de la biopolítica, gubernamentalidad, que él decía que estaba en el siglo XIX, estaba aquí en la conquista del Andalus del siglo XV. Entonces me doy cuenta que el problema de Foucault no es que sea eurocéntrico, es que es francesocéntrico, porque si fuera al menos eurocéntrico, sabría que estas cosas no empezaron en Francia en el siglo XIX y XVIII, empezaron mucho antes aquí en la conquista de Al-Ándalus en el XV. Entonces, o sea, de momento, caminando por estas tierras, empiezo a vamos a ponerlo así, descolonizarme de muchas cosas. Empiezo a darme cuenta de un montón de cosas. Nada más que caminar por aquí. Oye, no tienes que, ni siquiera abres un libro. Camina y ponte a ver lo que hay por aquí, ¿no? Y ya luego, o sea, camina por Córdoba, camina por acá, camina por allá. Vas a empezar a ver cosas que tú dices, pero ¿y esto? ¿Entiendes? Luego visito la Alhambra, ¿no? Y empiezo a ver en las paredes que dice... En una época que supuestamente es feudal, ¿no? Que es lo que se dice en la literatura eurocéntrica, pues dicen las paredes, la victoria es solamente de Alá. Y está por todas las paredes, la victoria es solamente de Alá.
¡Wow! Porque en esa época, si ustedes se recuerdan, los señores feudales eran los representantes de Dios en la tierra. ¿Bien? De momento estoy mirando una autoridad política como el Sultanato de Granada, que no es el reino de Granada, porque aquí no había reino. Bien, eso es otra conceptualización eurocéntrica que hacemos. Y entonces veo que dice, la victoria es solamente de Alá. ¿Y qué es lo que estás diciendo eso ahí? Le estás diciendo al sultán, no te creas que tú eres el centro de la cosa. O sea, recuérdate que aquí hay otro poder que está arriba de ti. Un poco más de humildad. O sea, es decir, es una estructura crítica de idolatría hacia la forma de autoridad política. Que está diciendo, no idolatres tu poder, no te creas que tú eres el centro del universo. Tú eres uno más. Y en todo caso, agradece si tuviste victoria porque no te pertenece a ti. No te pertenece a ti. Pertenece a una fuerza que está más allá de ti. Oye, entonces yo digo, pero entonces no había feudalismo aquí. No. Y eso en la tesis de Javi es una tesis que yo creo que vas a hacer unas grandes innovaciones ahí, porque Javi, una de las cosas que está planteando es precisamente eso, que la transición al capitalismo, y eso me imagino que lo vas a desarrollar más tarde hoy, que la transición al capitalismo no empezó, como decía Marx, la acumulación originaria de la transición del feudalismo al capitalismo allá en el norte de Europa. Empezó aquí, con la conquista de Al-Ándalus, y aquí no había feudalismo, aquí había otra forma de producción, que a alguna gente le llama modo de producción asiático, o habrán otros nombres, pero no era feudal. Bien, y que en el despojo de la conquista del Andaluz es que se crea el jornalero que vende su fuerza de trabajo, etc. Eso lo iremos más tarde, pero para mí en ese momento, antes de que escuchara de ti ya tu elaboración de la cosa, empiezo a ver que primero los métodos de conquista de las Américas están aquí ya. Aquí se forjaron los métodos de conquista de las Américas. La historia de la conquista es fundamental aquí porque me doy cuenta que, y este es el significado histórico mundial de la conquista de Al-Ándalus, es que los métodos de dominación que se pusieron aquí, luego los extrapolan a las Américas y luego los extrapolan a otros lugares. Y esto de la encomienda no es otra cosa de lo que hoy llamamos colonialismo de población, que empieza aquí en Al-Ándalus y lo vemos hoy día en Palestina. Bien, el colonialismo de población, eso lo vemos aquí, en la conquista de Al-Ándalus. Y hay una serie de métodos que se practican aquí, como por ejemplo lo que mencioné, la encomienda, que luego se lo llevan para otros lados. Pero también la quema de bibliotecas. Aquí hay una plaza Birrambla, donde el cardenal Cisneros quemó la biblioteca de Granada, más de 250,000 libros. Y yo me quedo sorprendido porque al día de hoy aquí está la estatua de Colón allí y está celebrando la llamada reconquista, que yo siempre digo, hasta que los españoles no se saquen la R y la E de la cabeza, no hay posibilidades de un pensamiento de colonial aquí. La R y la E es condición de posibilidad de la descolonización. Mientras sigas pensando que esto es una reconquista, no vas a salir del atolladero de la narrativa eurocéntrica. Esto fue una conquista, punto. Eso de la R y la E es un invento que se hacen para luego el conquistado verse como víctima y justificado en todas las barbaridades que hizo, ¿ves? Entonces, viene la quema de bibliotecas. Y claro, ahí empiezo a entender que la quema de los códices y los quipus en las Américas, pues por supuesto, empezó por acá con la quema de bibliotecas. Una cosa que me sorprende es que en la Plaza Birrambla, al día de hoy, no hay allí nada. Fíjense que en esa plaza en Berlín, donde los nazis quemaron las bibliotecas, hay allí placas, hay allí monumentos documentando lo que pasó allí. Aquí en Birrambla no hay nada. Yo le he dado vuelta a esa plaza y he buscado por todos lados, allí no hay nada. Lo que significa que esa memoria aquí la tienen totalmente al contrario. Aquí se celebra que se haya hecho todo lo que se hizo. Entonces, parte también de descolonizar la Andalucía pasa también por ir sobre todas estas cosas. Yo siempre he dicho, en una conferencia que me invitó Alberto, me preguntaron allí, bueno, ¿y qué tú crees que debemos hacer aquí?
Y yo digo, oye, tomen el patronato de la Alhambra. Aquí hay que hacer una lucha por recuperar ese patronato, porque ese patronato decide quién puede ser guía y quién no. Y los guías, porque yo he ido mucho allí, yo me he parado al lado de los guías a oír lo que dicen y no tienes idea las barbaridades que se dicen ahí. Tú quieres hacer una lucha decolonial con impacto histórico mundial, toma el patronato de la Alhambra y que empiecen a ver otras narrativas de la historia para la gente que va a visitar allí y no las tonterías y mentiras que dicen allí. Imagínate que aquí vienen como promedio 8,000 visitantes, como promedio al día. 8,000 visitantes al día. Bien, después del Louvre es el segundo monumento más visitado de toda la Unión Europea, después del Museo del Louvre en París. Imagínate si pudiéramos que toda esa gente, en vez de estar escuchando las narrativas que se están diciendo allí, se estuvieran escuchando la verdadera historia de lo que pasó ahí, ¿no? Imagínate el impacto histórico mundial en términos de crítica al eurocentrismo, en términos de la crítica a esas narrativas coloniales, etcétera, que tendría eso, ¿no? Por eso siempre digo, el Museo de las Tres Culturas es de lo mejorcito que vas a ver por aquí, porque se han encargado de asegurar que las narrativas que se circulen sean narrativas que de alguna manera reproduzcan la versión de los conquistadores, ¿no? Entonces tú vas a la Mezquita de Córdoba y le pones la Catedral de Córdoba, ¿no? Y hay toda una... Y claro, tú entras allí vestido de manera tradicional musulmana y te vigilan. Yo lo sé porque yo he entrado con compañeros y compañeras musulmanas que vienen con trajes tradicionales y los vigilan porque les prohíben rezar ahí. Tú no puedes rezar aquí. Entonces los van vigilando, caminando. Tú vas caminando por dentro de la mezquita y están todos estos guardias detrás de ellos vigilando porque no tienen miedo que vayan a rezar. Miedo a que recen. O sea, bueno, este tipo de cosas son las cosas que yo creo que, por ejemplo, tomar el patronato de la Alhambra, yo creo que sería una cosa de un significado histórico mundial brutal. O sea, una lucha por tomar eso, recuperarlo con otra memoria de la historia, otras narrativas, 8,000 personas al día, que tú puedas dar otra visión de lo que... Es que yo me he metido allí adentro y me pongo el oído así a oír las cosas que dicen. No. Son una serie de ficciones cristianocéntricas, eurocéntricas, bueno, una cosa impresionante lo que se dice ahí. Entonces, y eso es lo que se lleva la persona que visita, que se vuelve a su país y lo que se lleva en la cabeza, sí, lo que se lleva en la cabeza son estas cosas. Entonces, el tema, creo yo, de descolonizar Andalucía, ahí di algunas ideas, luego no digan que yo lo dije o que yo los mandé a hacerlo, no me mencionen. Dice, aquí dice Blas Infante, nosotros no podemos, no queremos, no llegaremos jamás a ser europeos. Bien, y dice, externamente en el vestido, en ciertas costumbres ecuménicas impuestas con inexorable rigor, hemos venido apareciendo aquello que nuestros dominadores exigieron de nosotros. Bien. Y dice, no queremos, y dice, pero jamás hemos dejado de ser lo que somos de verdad, eso es andaluces. Y luego dice, no queremos, no hemos podido llegar a ser europeos a pesar del bárbaro coloniaje, no queremos, no podemos ser solo Europa, somos Andalucía. Dice Blas Infante, y me parece que Blas Infante aquí está tocando un tema que tiene que ver con la historia, ¿no? Porque esta historia de Al-Ándalus es una historia de despojo y violencia, que es por donde empieza uno de los puntos en que empieza la expansión colonial europea, que no empezó en las Américas, empezó aquí y empezó en África. Y esto era África. Esta idea de que Al-Ándalus estaba, porque pensamos estas cosas de manera geográfica, y estas cosas no son una geografía, son una posicionalidad en relaciones de poder. Y en ese momento, esa pregunta que hacía María Paula, de por qué es que
el Mediterráneo se ve como si fuera una frontera, ¿no? Y una separación, y siempre cuando pensamos en Mediterráneo pensamos en la orilla europea, pero no pensamos en la orilla nordoafricana, ¿no? Pero en Al-Ándalus, eso era un corredor abierto, ahí no había, el Mediterráneo no era un mar fronterizo, era en todo caso un río, ¿bien? En el cual iba y venía conocimiento, mercancía, personas, etcétera, que circulaban de un lado al otro, y este paso no era visto como, bueno, Europa no existía en esa época, eso es un invento moderno, la idea de Europa. De hecho, hoy día se llama el continente europeo, pero ¿qué continente? ¿Desde cuándo esto es un continente? Esta es una esquina de Eurasia, ¿entiendes? O sea, ¿por qué le llamas continente? En todo caso, el continente es Eurasia, se va de una esquina a la otra, pero sin embargo nos los imaginamos como un continente separado, ¿no? Cosa que no tiene nada que ver con la geografía. Por eso yo digo, esto no es una geografía, esto es toda una manera de imaginario, de un constructo de ver el mundo, etcétera. Y entonces tenemos ahí, ese es un río. En la época de Al-Ándalus era un río. El estrecho de Gibraltar era un río, o sea, donde se iba y se venía. Y por eso, por ejemplo, Lewis Gordon, que escribe una introducción se llama Introduction to Africana Philosophy, una introducción a la filosofía africana, donde Lewis Gordon plantea y piensa los filósofos de Al-Ándalus como origen de la filosofía africana. ¿Qué tú decís? Sí, lo ve como parte de los filósofos africanos. Lewis Gordon, un pensador, un filósofo fanoniano del Caribe, y hace toda una introducción a la filosofía africana y empieza por aquí, con los filósofos de Al-Ándalus, y los inserta dentro de lo que es la filosofía africana. ¿Ve? Lo cual es una geografía totalmente, una manera de ver la geografía de otra manera, de como nosotros la pensamos hoy, ¿no? Y claro, eso tiene todo que ver con lo que es Andalucía hoy, porque Andalucía, por un lado, esto que llamamos sur de Europa, que comienza la expansión colonial, ¿no? En el siglo XVII queda subalternizado después de la guerra de los 30 años, cuando los holandeses desplazan a la península ibérica en la guerra de 30 años, y los holandeses se convierten en el nuevo centro, ¿no? De esa civilización que yo llamo, a riesgo de sonar ridículo, sistema mundo capitalista patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno colonial. Lo llamo así porque si les digo, después de todo lo que he hablado, capitalismo global o modo de producción capitalista, pues mira, me estoy contradiciendo, porque esto es una civilización, esto no es un sistema económico, esto es una civilización con un sistema económico, y hay que nombrarlo de otra manera. Y habrán muchas maneras de nombrarlo. Yo digo esta como una provocación, a lo mejor habrán otras mejores, pero de todas maneras yo creo que hay que apuntar al hecho de que estamos en una civilización con una crisis civilizatoria. No es meramente una crisis económica, es mucho más que eso. Entonces, en el siglo XVII queda subalternizado el sur de Europa frente al norte, y ahí vienen todas las teorizaciones. Cuando Descartes dice, yo pienso, lo existo, ese yo, para Descartes, no es nadie del sur de Europa. Bien, nosotros leemos estos filósofos del norte de Europa con una generosidad increíble, porque leemos a Descartes y dice, yo pienso, ese soy yo. No es nadie aquí, por favor, no es nadie aquí. O leemos 100 años después a Kant y dice, el sujeto trascendental. Y empiezas a leer y dices, wow, yo soy el sujeto trascendental. No, para Kant nadie aquí era el sujeto trascendental. Por favor, sácatelo de la cabeza. Kant en sus escritos antropológicos lo dice claramente, que la racionalidad está al norte de los Pirineos, en el hombre blanco al norte de los Pirineos. El hombre amarillo, el hombre negro, el hombre rojo. Rojos eran los indígenas de las Américas, no tienen uso de razón. Para Immanuel Kant, ¿no? El gran filósofo de la Ilustración, ¿no? Y entonces, ¿qué plantea él? La racionalidad está en el hombre blanco al norte de los Pirineos. La península ibérica para acá está muy contaminada de cosas raras, ¿bien? Musulmanas, africanas, hay cosas ahí muy raras. Y entonces, por tanto, está fuera de la razón, ya está expulsado de la racionalidad occidental.
la península ibérica. Al perder protagonismo, después de la guerra de 30 años, perdieron el protagonismo en términos de ser el centro poderoso del sistema mundo, Portugal y España, y pasan a ser subalternizados desde el 17. Por eso es que esto que pasa ahora con la crisis financiera, que allá arriba, cuando tú lees los periódicos, digo allá arriba, en el norte de Europa, que dicen que la crisis se debe a que la Europa del Sur es gente perezosa y corrupta. Eso es lo que dicen. Y hablan de los pigs, los cerdos, que es pigs, Portugal, Italia, Grecia y España, no Spain. Pigs. ¿Ah? Irlanda. Y entonces meten ahí en el saco a toda esta Europa periférica y entonces son los pigs, ¿no? Los cerdos. Y eso circula así por todo el norte. Y esa es la explicación que dan a la crisis del 2008. No es que el capital financiero internacional saqueó la Europa del Sur, saqueó el mundo, o sea, no, ese no es el problema. No es que esa corrupción, que, oye, aquí hay corrupción, como lo hay en cualquier parte del mundo, pero la corrupción aquí será en millones, ¿no? La corrupción del capital financiero internacional, de Wall Street, London, París y todo eso, estamos hablando en miles de millones. Bien, en miles de millones de euros. O sea, las proporciones son enormes. Con eso no estoy excusando a la corrupción aquí, bien, pero estoy llamando la atención a que no pueden venir a predicar la moral en calzoncillo. Bien, no pueden venir a predicar la moral en calzoncillo. O sea, por favor, esta gente viene predicando la moral cuando el saqueo, el pillaje, la corrupción global es brutal. Bien, entonces, tienes... en esa historia de la llamada conquista hay dos sujetos, creo yo, que son, o tres sujetos que son fundamentalmente objeto de ataque por parte de esa historia. Por un lado, el musulmán, que termina siendo morisco, el judío, que termina siendo marrano, y los gitanos. ¿Bien? Y los gitanos. Luego, yo camino por ahí, caminando por el Albaicín, subo a Sacromonte y claro, me encuentro allá con otra formación cultural que ha sido fundamental en lo que hoy es Andalucía, ¿no? Y empiezo a oír allí un flamenco, wow, pero esto es un flamenco diferente, porque ese flamenco tiene allí un montón de elementos que son propios de los gitanos, pero propios también de esa fusión que hubo en ese proceso de conquista entre el morisco y el gitano. Y entonces tenemos... por ejemplo, canto, yo he oído aquí cantos flamencos con frases coránicas. Y tú le preguntas a la persona que está haciendo el canto, oye, ¿qué quiere decir eso? Y no, es una cosa que se transmite por tradición oral, estas frases, ¿no? Y que si tú sabes un poquito de árabe puedes identificarla. Pero que en general no se identifica como si fuera parte de una herencia árabe, porque hay una fusión entre los colonizados, los racializados de la historia de la conquista, entre morisco y... Sí, termino ya mismo. Entonces, entre morisco y gitano. Entonces, ¿qué pasa? Lo andaluz tiene esta doble que tú mencionaste. Por un lado, como territorio y como población está subalternizada. Es como una periferia de la periferia de la periferia. O sea, España es como Estado, ¿no? El españolismo, el Estado español, etcétera, es parte, está subalternizado frente al norte de Europa, pero a su vez, Castilla y España, el Estado español, es a su vez, domina sobre otras naciones periféricas, incluyendo Andalucía, somete a todas estas poblaciones, sobre todo en Andalucía y en otras partes, a un régimen de coloniaje, como dice Blas Infante, de despojo, de recursos, etcétera. Aquí el latifundismo no lo puedes entender sin entender la historia de la conquista, de qué fue lo que pasó ahí y cómo fue que se articuló todo el tema de la posesión de la tierra y todo eso. Pero a su vez, dentro de lo andaluz, están los sujetos que a su vez están subalternizados racialmente dentro de lo andaluz, como es, por ejemplo, el musulmán
Y una cosa que yo me encontré caminando por el Albaicín, un montón de musulmanes. No es solamente musulmanes conversos, un montón de andaluces musulmanes nacidos y criados aquí. Y yo, wow, o sea, caminar, nada más que caminar. Yo no estoy hablando que abras un libro. Yo te digo, camina por Andalucía y observa lo que ves alrededor, ¿no? Y empiezas a ver que hay también población, o sea, los andaluces gitanos, ¿no? Que también son sujetos racializados en este espacio. Y ya más recientemente que el compañero, ¿cómo es el título de tu película? Gurumbé, canciones. Gurumbé. Compañero Miguel Ángel. Compañero Miguel Ángel acabó de ver su película. Y claro, hay también una historia de los curros negros, ¿no? Los legados, digamos, africanos. El legado africano de Andalucía, donde también hay aquí poblaciones enormes de africanos que estuvieron aquí desde mucho tiempo atrás. Mi comentario a ti es que las poblaciones africanas están aquí desde Al-Ándalus. Lo que pasa es que no estaban como esclavos. Bien, no estaban como esclavos, eran parte de los musulmanes aquí, ¿no? Pero luego, ya cuando viene el tema de la esclavitud moderna, que esclavizan moriscos, pero esclavizan también poblaciones africanas subsaharianas, que está documentado en este documental de Miguel Ángel, que yo recomiendo que lo vean. Gurumbé es el título. Y hay también este otro lado de los Al-Ándalus, que es la parte africana andaluza, la parte gitana andaluza, la parte musulmana andaluza, que está invisibilizada o subalternizada o inferiorizada frente a la parte andaluza más cristiana, ¿no? O más secular europea, ¿no? Y ahí yo creo que ahí estamos hablando de colonialidades, ¿no? Porque si Andalucía como nación está subordinado a Castilla, y Castilla al norte de Europa, ahí hay como una cadena, que luego la cadena va hasta el fondo con ya andaluces cristianos seculares que se posicionan en términos raciales como superiores a andaluces gitanos, andaluces negros o andaluces musulmanes. Entonces, por ahí yo creo que la descolonización, como bien dijo Javi, va en las dos direcciones. No es solamente que te descoloniza a Andalucía frente a un poder imperial colonial como es Castilla, sino que tiene que haber una descolonización también interna. ¿Por qué? Porque si vuelves a hacer la lucha de liberación de los andaluces, reproduciendo otra vez las lógicas del Estado-Nación, una nación, un Estado, una identidad, ¿no? Y volviendo a reproducir las lógicas raciales, ¿no? Entonces, cuando abres los ojos, la lucha de liberación se convirtió en otra forma de colonialismo, ¿no? Porque vuelves y reproduces todo otra vez, ¿no? En tu lucha anticolonial o anti... Entonces, yo creo que ahí la oportunidad que creo que tiene ahora mismo un movimiento de liberación andaluz es que tiene la ventaja histórica de poder mirar los problemas que hubo en los movimientos de liberación nacional del siglo XX y del socialismo del siglo XX y poder pensar un proyecto andaluz de colonial de cara al futuro que tome en cuenta las lógicas civilizatorias de esta civilización moderna colonial que empezó aquí, en la conquista de Al-Ándalus. Esa civilización empezó por aquí, la expansión. Y entonces creo yo que hay que hacer una mirada crítica de eso y plantearnos las colonialidades internas que tenemos, ¿no? Como un proyecto también de una Andalucía futura de colonial abierta al mundo y abierta también a descolonizar las colonialidades internas de lo andaluz. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias Ramón, muchas gracias María Paula, Antonio. Vamos a hacer una pausa para un café.